Mi hermano, buenas tardes, mis hermanos. ¿Cómo se siente, hermano, en esta tarde? Bendecido, animado, contento, medio cansado, sí, ¿por qué no? Cansados también. Pero en Dios, hermano, nuestras fuerzas se renuevan día con día. Le invito a que oremos en esta tarde, mi hermano. Padre, te alabamos en este mediodía, en esta hora. Señor, te damos gracias porque estás aquí con nosotros, en nosotros y por nosotros, Padre. Gracias por estar en medio de nuestra comunidad de fe, aquí, Señor, en nosotros. Padre, gracias te damos. Hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tu nombre a través de los cantos, de la ofrenda. Pero, mi Dios, hoy también queremos meditar en tu palabra. Señor, y como siempre hemos orado, Señor, ayúdame, dame sabiduría para poder, Señor, explicar tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mi boca. Que no sea yo, Señor, sino tú hablando a mi vida y hablando a la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, quita toda palabra torpe que pueda salir de mis labios, que salga, Señor, únicamente la que sea para edificarnos unos a otros. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, y permítame leer solamente 2 versículos. Hace un ratito leíamos segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 4, y déjame leer el versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, llevamos 2 meses hablando de un tema general que lleva como título, ¿qué, hermano? ¿Se acuerda? ¿Qué pasó, mi hermano? Ya vamos a tener que hacer un cartelón, hermano Javier, ahí para que no se nos olvide. Una iglesia enfocada en el reino. Una comunidad de fe enfocada en el reino. Una familias personales enfocadas en el reino. Pero yo les decía que no sea nada más una iglesia enfocada en el reino, una iglesia viviendo enfocada en el reino. Porque nada más podemos decir, la iglesia está enfocada en el reino. Pero su diario vivir, hermano, sea una iglesia viviendo enfocada en el reino. Mi hermano, y como ya llevamos 2 meses hablando de este tema, quiero pensar que usted ya detectó qué es vivir enfocado en el reino. Vivir enfocado en el reino. Vivir enfocado en el reino, mi hermano, es venir cada 8 días aquí al culto, es entonar alabanzas, es leer la palabra. Eso es vivir enfocado en el reino, mi hermano. Es parte de ello. Pero vivir enfocado en el reino, hermano, va más allá. Hermano, que el día domingo se vuelva un día de fiesta. Un día en el cual usted y yo podemos gozarnos, alegrarnos. Dice un canto: hoy no vengo a pedir, hoy vengo a buscar. Hoy vengo a darte las gracias. Que sea un domingo de fiesta cuando usted y yo nos reunamos, que podamos festejar, celebrar, hermano, que demos el fruto de esa relación que tuvimos durante la semana con el Señor. Que vengamos a dar ese fruto. Que vengamos contentos. En la semana, hermanos, usted y yo tuvimos la oportunidad de orar, de leer su palabra, de estar en un grupo de estudio, de compartir su palabra, de compartir las buenas nuevas, de compartir el plan de salvación. Usted me dirá, ¿en dónde? Ahí donde usted estuvo durante la semana, mi hermano. Ahí donde usted se movió durante la semana.
tuvimos esa oportunidad y que vengamos contentos, agradecidos por lo que pudimos hacer. Hermano, esto me recuerda, ¿se acuerda la misión de los 70? Cuando el Señor los envió de dos en dos. ¿A qué los envió, hermano? A predicar, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Si usted lee todo el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 10, si lo lee todo, se va a dar cuenta, hermano, ¿qué hicieron la misión de los 70? ¿Cuál fue esa misión? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y cómo regresaron, hermano? ¿Se acuerda cómo regresaron? Contentos, gozosos. Decían, Señor, en tu nombre se sujetaban los demonios, sanamos enfermos. Hermano, que el día domingo, así usted y yo, vengamos contentos y que podamos contagiarnos unos a otros y decir, hermano, ¿qué crees? Que en la semana prediqué la palabra, en la semana oré por un enfermo. Que vengamos con gozo, mis hermanos, con alegría de haber cumplido con la misión. Pablo, vemos aquí en la carta a Timoteo que le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pablo, mi hermano, vemos la forma en que Pablo amaba a Timoteo como padre a un hijo, siempre animándole, siempre exhortándole, siempre alentándole a perseverar en la fe, en lo que había aprendido. Usted ha leído estas dos cartas de Timoteo. Pablo en ellas, hermano, en muchas ocasiones, Pablo le aconsejaba. Por ejemplo, Pablo le dijo, ¿se acuerda usted? Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. No te avergüences, Timoteo, de dar testimonio. Esfuérzate en la gracia. Retén las sanas palabras que de mí oíste. Considera lo que te digo. Hermano, Pablo una y otra vez hablaba a Timoteo. Considera lo que te digo. Procura, Timoteo, presentarte con diligencia a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Huye, Timoteo, de las pasiones. Persiste en lo que has aprendido. Hermanos, siempre Pablo hablando a Timoteo, aconsejando a Timoteo, alentando a Timoteo. Hermano, pero aquí vemos otra vez a Pablo. Y si no mal recuerdo, no encontré otro pasaje de la Biblia donde Pablo le encomendara algo a Timoteo de esta forma. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Yo veo aquí al apóstol Pablo hablando por primera vez a Timoteo, aconsejándole. ¿Y de qué forma? Te aconsejo, Timoteo. Te encargo, Timoteo. Es un juramento, dicen los comentaristas, que es una encomienda, un encargo bajo juramento. Una encomienda urgente, mi hermano, que Timoteo no tenía que descuidar. Un encargo urgente, una encomienda urgente que Pablo tenía que cumplir. Timoteo. Pablo no le dijo a Timoteo, ay cuando puedas, ay cuando tengas tiempo. Era un encargo urgente y bajo juramento, mi hermano. ¿Se acuerda también, hermano, quién más hizo encargos bajo juramento? Estaba yo checando mi estudio y decía, ¿se acuerda usted de Abraham, el patriarca Abraham? ¿Cómo le encargó a su criado que fuera a buscar mujer para su hijo? Bajo juramento, hermano, sí, hermana Sofi, bajo juramento. Le dijo, mete tu mano bajo mi muslo. Dice mi hermano que ese encargo bajo juramento de Abraham hacia su criado es un juramento solemne y sagrado
una misión que tenía que cumplir bajo juramento. Pablo a Timoteo, un encargo, una misión que tenía que cumplir. Otra más, ¿se acuerda de Moisés, hermano? Cuando habla al pueblo y le dice, escojan entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, y pone a 2 testigos. Dijo, llamo al cielo y a la tierra como testigos. Hermano, cuando dice un comentarista que cuando hay 2 testigos o cuando hay testigos de por medio, quiere decir que es de suma importancia el encargo. No es algo a la ligera, no es algo que se toma al ahí y se va. No, mi hermano, el cielo y la tierra, la creación como testigos. ¿Usted ha visto que hay lugares, hermano, hoy en día que se jura sobre la Biblia? Se jura ante la Biblia. En algún otro país, cuando toma el presidente también posesión, se jura ante la Biblia, hermano, y dice que es un acto simbólico que busca garantizar la veracidad de una declaración o cumplimiento de un deber, pero dice, invocando a Dios como testigo supremo de la verdad. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, te encargo este llamado urgente, pero urge, Timoteo, que lo hagas bajo juramento. Hermano, este es un llamado a la fidelidad en el ministerio, cumpliendo con la misión que usted y yo tenemos de predicar la palabra, de compartir la palabra, vivir enfocados en el reino, mi hermano. No nada más es estamos enfocados en el reino, no, es vivir enfocados en el reino. Ahora, mi hermano Pablo tenía fuertes razones para encargarle a Timoteo un encargo con urgencia, un encargo bajo juramento. Pablo, hermano, estaba en la cárcel, sus días estaban por terminar, y Pablo, mi hermano, sabía que había incrementado la apostasía y le urgía que Timoteo predicara el encargo. Ahora, bueno, ya me adelanté, pero ese encargo, hermano, no es solo para Timoteo. Han pasado muchos años que esta carta se escribió, Pablo a Timoteo, el Señor iluminando a Pablo, pero también Dios hablando a nuestra vida. Es un encargo para todos nosotros, hermano, un encargo con urgencia de predicar la palabra. Hermano, en aquel tiempo se estaba incrementando la apostasía, las falsas enseñanzas. Y hoy en día, hermano, también, hermano, por eso es un llamado, hermano, a predicar con urgencia. Es un encargo. Era ese encargo tan urgente. Yo les iba a preguntar, ¿qué encargo le hacía Pablo a Timoteo? ¿Qué encargo le hacía, hermano? Que prediques la palabra, que prediques la palabra, no que prediques tus opiniones, tus hechos, no, tu política, no, hechos reales. Hermano, es lo que Pablo le encargaba a Timoteo, predica la palabra, ¿sí? Hechos reales, es lo que Pablo predicaba, hermano. Pablo predicaba la palabra, Pablo predicaba hechos reales, mandamientos que obedecer, pero también predicaba promesas que gozar. Es lo que usted y yo tenemos que predicar. Hermano, ¿qué vamos a predicar entonces? La palabra. Hace un mes que me tocó también compartir, veíamos dos personajes de la Biblia. ¿Se acuerda, hermano? ¿Se acuerda qué personaje, hermano, vimos? Ya se le olvidó también. Hermano, vimos al hombre gadareno, ¿se acuerdan? El hombre gadareno y a la mujer samaritana. Hermano, ellos tenían algo en común. Solo para recordarle un poquito, ellos tenían algo en común. Vivían en tinieblas, vivían en la oscuridad,
Pero cuando tuvieron el encuentro con el Señor, luz resplandeció sobre ellos, mis hermanos. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Y el Señor les dijo, ve y cuenta cuántas cosas grandes ha hecho Dios por ti. Hermano, ellos predicaban lo que Dios había hecho en sus vidas, el cambio que Dios hizo en sus vidas. Eso predicaban ellos, hermano, porque fue el momento. Usted y yo, ¿qué vamos a predicar? Hermano, creo que aquí todos, por lo menos todos, tenemos más de 5 años en el Evangelio. Ya no somos niñitos, primerizos. Por lo menos tenemos 5 años. Y doy por hecho, o damos por hecho, que usted conoce lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué vamos a predicar? Pues la palabra de Dios, mi hermano, es lo que vamos a predicar. El gadareno y la mujer samaritana predicaban el cambio que Dios había hecho en sus vidas. Quiero pensar que después ellos predicaron con más poder, con más potencia, mi hermano. Usted y yo conocemos lo que la palabra dice. Prediquemos su palabra, prediquemos hechos reales. Su palabra es verdad, su palabra es vida, mis hermanos. Es vida porque estábamos muertos y Él nos dio vida, dice la Biblia. Amén. Ahora, mi hermano, el apóstol Pedro decía, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. No sus opiniones, hermano, no política. Hable conforme a las palabras de Dios. Y otra vez Pablo a Timoteo le decía, ¿qué palabra iba a predicar, hermano? Predica la palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para instruir. Hermano, prediquemos la palabra. ¿Qué predicaba, hermano, Saulo y Bernabé, se acuerdan? ¿Qué anunciaban ellos? La palabra, hermano, la palabra también. Hechos reales predicaban ellos. ¿Qué predicaba Pedro y Juan en Samaria, hermano? La palabra, el evangelio, mi hermano, es lo que Pedro y Juan platicaban. El evangelio, las buenas nuevas, es lo que tenemos que predicar. Ahora yo le pregunto, ¿cuándo tenía que predicar Timoteo esto? ¿Cuándo lo tenía que hacer, hermano? Dice el versículo 2, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, en tiempo de paz y en tiempo de angustia, en tiempo de enfermedad y en tiempo de salud. Cuando tu economía esté escasa, no prediques. Cuando tu economía esté arriba, predica. Tenemos que predicar, hermano, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando usted, hermano, se sienta bien, cuando usted esté preparado, cuando usted esté sano, cuando sus hijos ya terminaron la escuela, es cuando usted va a predicar la palabra, hermano. Pablo le dice a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, porque si usted está esperando en estar en paz, en vivir bien, en cuando se sienta bien, seguro que no va a predicar. Seguro que nunca lo va a hacer, hermano. Porque si hasta que diga usted mi economía esté bien, lo voy a hacer, hermano, difícilmente lo va a hacer. Prediquemos, dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, que seamos una iglesia viviendo enfocadas en el reino. Viviendo enfocadas en el reino. Hermano, cuando la gente tiene problemas, predícale. Cuando la gente está enferma, predícale. A veces, hermano, cuando tenemos conocidos que cuando están enfermos, su corazón es más sensible, hermano.
más sensible para recibir el mensaje. Aquí está mi hermana Liz. Usted puede preguntarle cómo está la señora Juanita, que está enferma. Pregúntele a mi hermana Araceli, que le ha costado trabajo, pero lo ha hecho, hermano. Compartirle a esa vecina, Juanita. Ella me decía, hermano, no sé cómo hacerle. Pues predícale cómo Dios ha cambiado tu vida. Predícale, hermana, a tiempo y fuera de tiempo. Prediquemos, hermana, fuimos llamados, mis hermanos, para una misión. Fuimos llamados a vivir enfocados en el reino, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, y llegar el día domingo aquí gozoso como la misión de los 70 y decirle, imagínese que le diga usted al hermano pastor, esta semana le compartí la palabra 2, ayúdeme a orar, pastor. Que vengamos con gozo, hermano, compartiendo lo que hicimos durante la semana. Ahora, en otras palabras, entonces, hermanos, dice la Biblia, a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, ¿cuándo tenemos que predicar la palabra? Todo el tiempo, hermano. A tiempo y fuera de tiempo. Si usted le pregunta a los muchachos que trabajan hoy en día, ellos dicen 24/7. 24/7. Todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo tenemos que estar compartiendo la palabra. Ahora, quiero invitarle, hermano, que esta semana podamos cumplir con esta misión. Digo invitarle porque sabemos que es un mandato, es una orden. Pero yo quiero invitarle que esta semana, hermano, usted pueda compartir la palabra a alguien, hermano. Pero, hermano, que no sea su sobrino, su sobrina o su tía que ya conocen del Evangelio, que han escuchado del Evangelio. Hoy le invito a que esta semana podamos hablarle a alguien que no ha escuchado del Evangelio. Espero que lo que nuestro pastor siempre nos comparte lo contagie a usted, hermano. Que hoy, esta semana, usted pueda hablarle al de la verdulería, al de la carnicería, al de la panadería, hermano, a alguien diferente. Y que podamos venir y decir, hermano, pude hablarle, pude compartirle. ¿Cómo ve, hermano? ¿Acepta la invitación? ¿Acepta la invitación de una orden que se nos dio? Bueno, pues, hermano, hagámoslo. Y la próxima semana, bueno, la próxima semana no le pregunto, porque capaz que no viene. Puede ser la próxima semana, la que sigue o la que sigue, hermano, pero le voy a preguntar. ¿Puedo preguntarle, hermano? ¿Somos una familia? ¿Puedo preguntarle? Bueno, le voy a preguntar porque creo que como familia, usted a su hijo no le dice, oye, hijo, ¿te puedo preguntar? No, ¿verdad? Usted le pregunta. Entonces, si usted me lo permite, uno de esos domingos, hermano, en esta semana, hagámoslo. Y le voy a preguntar en uno de esos próximos domingos. Hermano, aclaro, no para exhibirlo, no, hermano, para que se contagie del hermano y vea la experiencia que tuvo al compartir la palabra con alguien que no había escuchado del Evangelio. Porque es fácil compartirle a alguien, a una sobrina, a un sobrino, que ya ha escuchado del Evangelio, hermano. Pero hoy hagámoslo de esta forma. ¿Sí se lleva la invitación, hermano? Bueno, ya me dijo que sí, hermano. Pues nuestro pastor siempre está diciendo, mientras vamos, hagamos discípulos. Esa es la misión, hermano. Eso es vivir enfocados en su reino, compartiendo la palabra. ¿En dónde voy a compartir la palabra? Pues ahí donde usted se mueve, hermano. Yo no sé si usted ha escuchado a mi hermana Normita que ha compartido la palabra en su trabajo. Hemos estado orando por un compañero, ¿no? Ahorita, por 2 compañeros hemos estado orando. Hermano, es una bendición. Qué alegría es escuchar cuando alguien comparte y dice, hermano, ayúdame a orar porque le estoy compartiendo la palabra.
Hagámoslo, mi hermano. Entonces, ¿qué vamos a predicar? La palabra. Hermano, con urgencia, dice Pablo, con urgencia, predica, porque vivimos tiempos difíciles, mi hermano. Dice el versículo, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Hermano, comparta la palabra, pero no discuta, hermano. Si ve que empiezan a discutir, hermano, no discuta. La palabra no se discute. Usted comparta la palabra con toda paciencia. Si, hermano, se va a encontrar con personas fáciles, sí, pero también vamos a encontrar personas difíciles para poder compartir la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Hermano, habrá gente que muy fácilmente entre la palabra a su corazón, pero habrá gente muy difícil, hermano. Y es donde ahí entra nuestra paciencia, nuestra tolerancia, hermano, para poder compartir la palabra. Insistir, hermano. Porque ya no quiso hoy. Hermano, insiste. A tiempo y fuera de tiempo. Aprovechemos el tiempo, hermano. Predica la palabra, enseña el evangelio, persevera con calma. Y dice, con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios no es solo dar ideas, mi hermano, no es dar mis opiniones, es aplicar las verdades bíblicas. Hermano, repito, usted y yo conocemos lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que vamos a compartir, hermano. Eso es lo que vamos a hablar. Fuimos llamados a vivir enfocados en el reino. Fuimos llamados a predicar la palabra. ¿Cuándo dijimos? En todo tiempo. Ahora, es urgente predicar la palabra, hermano. Porque llegará el día, dice la Biblia, que no escucharán la sana doctrina. Dice, porque vendrán, dice el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Llegará el día, hermano, que la gente no querrá escuchar las enseñanzas de la palabra. Al contrario, van a querer oír cosas diferentes. Por eso buscarán a la gente que les digan lo que ellos quieren oír. Hermano, perdóneme, pero hoy en día pasa lo mismo. Hoy en día venimos quizás pidiendo un consejo y queremos oír lo que nosotros queremos oír. Hermano, creo que cuando pedimos un consejo, al menos de mi parte y de nuestro pastor, es conforme a lo que la palabra dice. No mis opiniones, hermano, no mis opiniones, no mi enseñanza, no, es lo que la palabra de Dios dice. Hermano, digo tristemente, hoy en día hay mucha gente enseñando cosas que usted quiere oír, hermano. Tristemente hay gente, podemos decir, pues pastores, que se han desviado, hermano, de la sana doctrina. Rechazaron la sana doctrina. Hermano, ¿es por falta de información? No, hermano, porque la palabra de Dios la tiene. No es por falta de información. Aquí tiene usted la palabra. Así que, hermano, preocupémonos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es un llamado, es un mandato, es un encargo urgente que Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Hermano, pero es para nosotros un encargo urgente, un encargo de ya, hermano. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hermano, no digan no pasa nada. Sí pasa algo, hermano. Tengamos cuidado, yo le aseguro que sí pasa algo. Compartamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Usted se lleva el reto, hermano, hágalo. Es un reto, es una invitación, pero es un mandato, es una orden que todo cristiano
debemos cumplir. La gran comisión dice, mi hermano, le dijo a sus discípulos, id y hacer discípulos. ¿Aquí hay discípulos, hermano? Todos somos discípulos, hermano. Nuestra hermana Normita el año pasado duró muchos meses hablando de quién era un discípulo. Usted y yo, hermano, somos discípulos. Usted y yo tenemos esa orden, ese mandato, hermano, con urgencia, ir y predicar la palabra. Dice, te encarezco. Hermano, quítele a Timoteo ahí, ponga su nombre y diga, Armando, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra. Ahí póngale su nombre, hermano, porque es para todos nosotros. Mi hermano, vamos a llevarnos este pensamiento. Recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Gracias.